amigas, amigos de Santa Ana, de este distrito de Miahuatlán, Oaxaca. Me da mucho gusto estar de nuevo en Santa Ana. Es, como se ha dicho, admirable lo realizado por la gente de Santa Ana, por sus mujeres, los hombres, las familias que construyeron este camino. Es su obra. El gobierno solo aportó el presupuesto, que es dinero del pueblo. El gobierno es sencillamente, simplemente administrador del dinero del pueblo. Su función es, entre otras, distribuir con justicia ese dinero, el presupuesto público. Y es una gran satisfacción ver cómo se aplicó bien el recurso que se destinó en la construcción de este camino. Es un ejemplo para empresas constructoras y para gobiernos, para técnicos, funcionarios públicos. Este camino tiene 6,5 kilómetros y costó 27 millones de pesos. O mejor dicho, se invirtieron 27 millones de pesos, a razón de 4,500,000 por kilómetro. Ahí le dejo de tarea a los técnicos, a los ingenieros, que hagan la cuenta y que vean la calidad del camino, con buen material de concreto, con cunetas, con obras de drenaje, bien hecho. También es admirable el que se haga esta obra y que el presupuesto quede en las mismas comunidades, porque aquí se da el trabajo y se beneficia a la región, se reactiva el comercio, se reactiva la economía. Tiene esta obra un efecto multiplicador. Se hace el camino para comunicar a la cabecera municipal de Santa Ana, se da empleo y se reactiva la economía. Es muy importante destacar que esto es posible por la organización social y comunitaria de los pueblos de Oaxaca. No, desgraciadamente, es fácil de aplicar esto mismo en otros municipios del país, porque no hay la organización comunitaria, no existen los gobiernos de usos y costumbres, no existe el tequio, la ayuda mutua, lo que hay en Oaxaca, que han conservado por siglos. Esto es algo excepcional, es como una gran isla en el país y en el mundo. Es algo único. Y me pongo a analizar, y lo he investigado, por qué se conservó en Oaxaca esta organización
comunitaria que había en todo México, en todo Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, y fue desapareciendo. Y solo quedó aquí, en Oaxaca, o se conserva más en este estado, porque desde luego que hay una gran diversidad y riqueza cultural prehispánica en Chiapas, y en Veracruz, y en Tabasco, y en la península de Yucatán, y en Guerrero, y en Morelos, en todo México. Pero ¿cómo es que solo en Oaxaca hay esta organización social comunitaria? ¿Por qué fue aquí que se conservó casi igual a como era en la época prehispánica? Y la única explicación que he encontrado es que aquí en Oaxaca no se fraccionó la tierra, no se privatizó la tierra. En Oaxaca, la mayor parte del territorio es tierra comunal. Esto no sucede en otros estados. En Chiapas, la mitad es pequeña propiedad y la otra mitad son tierras ejidales. En Veracruz, lo mismo. En Guerrero. Pero aquí en Oaxaca, el 85% del territorio es comunal. El 10% es ejidal y el 5% es pequeña propiedad. Eso creo yo que fue determinante para mantener esta organización social comunitaria. No se privatizó la tierra, y que conste, de aquí son originarios 2 presidentes que llevaron a cabo reformas agrarias profundas. El presidente Juárez, el mejor presidente de México, cuando lleva a cabo la nacionalización de los bienes del clero, determina que había que fraccionar las tierras que tenía el clero y ponerlas al mercado para que se convirtieran en propiedad privada. Porque en ese entonces el clero tenía grandes extensiones de tierra, grandes latifundios. Pero en esa misma reforma del presidente Juárez se establece que las corporaciones, es decir, las comunidades indígenas, tenían también que fraccionar sus tierras. Y con todo el respeto y el amor al presidente Juárez, aquí en Oaxaca no se obedeció ese mandato. Al final el presidente Juárez aceptó y reconoció los usos y costumbres y la tierra siguió siendo comunal. Luego, con el presidente Porfirio Díaz, estuvo aún más complicado el asunto, porque el presidente Porfirio Díaz determinó que las tierras no escrituradas eran tierras nacionales o baldías y dio concesiones
a empresas deslindadoras para que hicieran levantamientos topográficos de grandes extensiones que se consideraban terrenos baldíos. Se le entregaba una cuarta parte en pago a la empresa deslindadora y el resto pasaba a ser tierra nacional para que el gobierno vendiera esas tierras. Así se formaron grandes latifundios. Desde luego se despojó a las comunidades indígenas. Esto fue lo que sucedió en la región de los pueblos yaquis, con los pueblos mayas, con los pueblos indígenas de la Huasteca. Esto fue acompañado de la fiebre que despertó la explotación del petróleo, grandes extensiones acaparadas en unas cuantas manos. Pues con todo, aquí no pudo el presidente Porfirio Díaz en su tierra. Aquí no hubo esa reforma. Aquí se siguieron manteniendo las tierras como propiedad comunal. Esto, pues, es muy interesante. Desde luego intervinieron otros factores. Creo que este fue el decisivo. Pienso que además de la defensa de la tierra de los pueblos originarios de Oaxaca, contribuyó el hecho que la evangelización fue más respetuosa de las costumbres de los pueblos de Oaxaca. Las misiones evangelizadoras también respetaron las costumbres de los pueblos de Oaxaca. Y ahora tenemos esto. Por eso podemos hacer el camino de esta manera, porque al mantenerse esas costumbres, esas tradiciones, se mantienen principios básicos como la ayuda mutua, el respeto a los demás, la participación comunitaria, el dar servicio. Ayer lo decía yo y no me canso de repetir. A ver, ¿en qué municipio de México hay presidentes municipales que no cobran? Pues solo en Oaxaca. Porque aquí todos los miembros de la comunidad tienen que dar servicio. Y eso le genera una gran satisfacción y es la recompensa, el servir a la comunidad, el servir a los demás.